A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos ahora con la doctora Elizabeth Díaz de Valtolina, que es anestesióloga paliativista, fellow en medicina paliativa del Hospital Universitario de Gran Canaria y máster en medicina de la Universidad Cayetano Heredia. Y también estamos con el doctor Manuel Huamán, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Doctora Díaz, efectivamente los seres humanos tienen dolores muy a menudo en realidad. Entonces uno no sabe de qué se trata, lo deja pasar a veces porque piensa que es temporal, pero luego termina de repente con que se trata de un cáncer, ¿no? Esto tiene usted, por supuesto, mucha experiencia. Cuéntenos un caso típico, por favor. Bienvenido al programa. Muchas gracias, típico doctor. de esta historia un poco difícil de contar. Gracias por la invitación. Primero, es para mí muy grato estar con un tan importante promotor de la ciencia y la tecnología en el país, como es usted, doctor Modesto, y con el decano de una entidad universitaria tan abocado como el doctor Huamán a lo que es el servicio a la comunidad. Entonces, me siento muy grata de estar con ustedes. Y tal vez para hablar de un ejemplo típico de lo que puede ocurrir en oncología y luego en cuidados paliativos, es el paciente que no reconoce algún signo de alarma en su funcionamiento, en su cuerpo, en su sistema, de pronto tiene un dolor y lo deja pasar. Y hablando de oncología, muchas de las enfermedades oncológicas cuando ya duelen, ya estamos en serios problemas. Y finalmente, cuando acuden a solucionar su problema de dolor, que es generalmente uno de los síntomas que más llevan al paciente a acudir a solicitar ayuda médica, ya generalmente tenemos un problema que va a necesitar más recursos, más tiempo para poder solucionar, en algunos casos que no se pueden solucionar. Entonces, debemos desarrollar una cultura preventiva. El área en el que yo me desarrollo es cuidados paliativos, oncológicos, y a veces tenemos la impresión de que este campo viene a ser lo último, cuando ya absolutamente no se puede hacer nada, y el interés de las personas que trabajamos en esta área es más bien romper el mito y explicarle a todo el mundo que no somos un área terminal, final y que no hay nada que hacer. Somos prevención. También lo son. Claro, pero prevención primaria es que el paciente, la persona sana no se enferme. Prevención secundaria es que si ya se enfermó, que no llegue a un estado avanzado. Y prevención terciaria, que somos nosotros, es una persona que tiene una patología avanzada, que no la tenga que sufrir, que no sea sufriente, que no padezca síntomas, que no padezca dolor. Entonces, todos somos prevención, somos parte de la prevención, y a veces tenemos que trabajar o deberíamos trabajar desde que se diagnostica a un paciente y no esperar a que pase una enfermedad angustiante, sufriente por mucho tiempo, años de lucha para finalmente llegar a un campo como son el tratamiento del dolor y los cuidados paliativos. A veces desde el diagnóstico deberíamos empezar a trabajar sin ser excluyentes, es decir, si pasa paliativos, ya no ve a su médico tratante, está en las finales. No es así. Debemos trabajar todos en conjunto, previniendo incluso las enfermedades en los mismos familiares, trabajando todos en que estos casos no se vuelvan a dar. Bueno, pero digamos, el caso típico que usted haya conocido, claro, sin mencionar por supuesto nombres, pero que nos da una historia de algo de una persona que tiene un dolor rarísimo en alguna parte y que termina siendo un cáncer. ¿Cómo es? Tendríamos que probablemente hablar de las patologías más frecuentes a nivel nacional, oncológicamente. En el caso de los varones, cáncer gástrico, cáncer de pulmón, colon. En el caso de las damas, cáncer de cervix, cáncer de mama. Entonces, en el caso del cáncer de cervix es la típica dama que luego de muchos años de haber tenido algún pequeño síntoma ginecológico, de pronto presenta dolor, un sangrado anormal,
algún problema ya notable ginecológico, acude al médico y está ante una enfermedad que probablemente llevó 10 o 15 años de evolución y que ya es un cáncer de cérvix. Y que con motivaciones, con actividades como las que desarrolla el doctor Guamán se podrían prevenir evaluándola normalmente. Y se da cuenta porque ya tiene una molestia, ya tiene un síntoma o tiene un dolor. Y obviamente ahí ya se limitan un poco las actividades que se puedan hacer en la paciente para curarla. Así que en realidad ese es el caso típico, ¿no? De una dama, una mujer que por muchos años no diagnosticó a tiempo su patología. Y las mujeres que tienen cáncer a la mama, cáncer de mama, ¿tienen dolor? ¿Cómo es? Digamos, es un poco difícil, ¿no? No necesariamente, suele ser la tumoración lo que impresiona a la paciente, pero como no duele, no acude al médico. Entonces, cuando esta tumoración ya probablemente detectada empieza a tener más síntomas, enrojecimiento, dolor, ya acude definitivamente con un tiempo muy, muy tardío, ¿no? Y en cuanto al estómago, por ejemplo, tenemos de repente un paciente que tiene dolor, una persona que tiene dolor al estómago, comienza con dolor al estómago. Así es, y cuando el paciente ya presenta sintomatología, estamos hablando también de un periodo de años en el cual pudo haberse contagiado de un Helicobacter pylori, tan fácil de adquirirse en nuestro medio. Los Dicen varones que el 80% trabajan. de los peruanos tienen ese. Así es, y que con el tiempo y con los años puede generar una enfermedad maligna, y hay tanto que hacer y prevenir en la alimentación de principalmente los varones que trabajan en la calle, que comen en la calle, en sitios que no tienen tal vez una adecuada manipulación, y se acostumbra, las personas, la comunidad se acostumbra a tener una molestia del estómago, algo me cayó mal, y no van más allá. Se acostumbran a tener una molestia y dejan pasar los meses y los años. Bueno, es preocupante lo que nos cuenta la doctora Díaz, pues, y que coincide un poco con lo que hemos venido conversando. Nos falta, sobre todo, educación. Usted ha estado en la Gran Canaria. ¿Ahí hay algo de diferencia en la cultura, en el conocimiento de la gente, o es igual que nosotros? Bueno, definitivamente la cultura de la salud es diferente en países más desarrollados. El Hospital de Gran Canaria es el segundo hospital más grande de toda Europa y tiene muy bien desarrollado el sistema domiciliario, en el cual acude a atender a los pacientes y los educa en casa, tanto a prevenir como cómo deben solucionar sus problemas y cómo deben cuidar a sus pacientes. Entonces, son sociedades que están bastante preparadas en utilizar los recursos que tienen de una manera muy eficiente para que el paciente esté bien atendido. Tienen muchos sistemas de prevención, tienen mucha cultura de prevención en los medios en general, en televisión, por radio. Definitivamente tienen muchos problemas también en la atención, tiempos de espera prolongados, como en salud, como en el MINSA. Esta es una realidad global. Pero ahora, podríamos decir que hay procedimientos, protocolos, estrategias que pueden ser más efectivas y que obviamente aquí en el país, por todos los medios, estamos tratando de tomar estas experiencias exitosas de otros países. Estuve un buen tiempo en Darmstadt, cerca de Frankfurt, en Alemania, y me contaba un colega que se sorprendía él que los sudamericanos, cuando iban a Alemania, ellos los observaban que entraban al baño, pero no se lavaban las manos. Y a veces se les decía, pero no hacían caso. O sea que es una cosa cultural que es difícil de cambiar, incluso no tienen conciencia, ¿no? E incluso está cambiando la costumbre en estos países avanzados, en que uno no se debe lavar las manos al salir del baño, sino también al entrar al baño, porque el hombre, por ejemplo, que se va a miccionar, se entra con todas las bacterias habidas y por haber que vienen acá en el Perú, en la COM y lo que fuera, y entra al baño y se lava después. Todo ese tipo de cosas, doctora, igual eso es educación. Definitivamente, lo que nosotros necesitamos más es educación, a todo nivel, en todas nuestras actividades, y ahí está la responsabilidad
de cada uno de los que nos formamos en salud y de cada uno de los que se forman en el área académica, en el área de educación, es la base. Muy bien, doctora, pero usted me dice que hay que comenzar efectivamente a pensar en los dolores, pero usted es paliativista, le calma el dolor, pero eso es simplemente el síntoma, ¿no? Usted, claro, ¿cuál es para un importante número de pacientes oncológicos llega el momento en el cual las terapias han fallado, la enfermedad va a seguir su curso y va a tener síntomas por esta enfermedad. Entonces nosotros prevenimos que el paciente sufra. Menos. Y tenemos que ver el área de sufrimiento físico, pero también el sufrimiento psicológico, el sufrimiento social y el sufrimiento espiritual. Entonces hablamos ya de una terminología total, dolor total. Hay que ser medio psicólogo ahí también. Sí, hay que ser medio psicólogo, medio confesor, sí, en realidad, pero una persona no puede hacerlo todo. Entonces hablar de cuidados paliativos es hablar de un equipo multidisciplinario que debe aspirar a ser interdisciplinario, es decir, no solo tener cerca un psicólogo, tener cerca un asistente social, un psiquiatra, voluntarios, enfermeras y médicos, sino no solo tenerlos cerca y hacer las interconsultas, sino tenerlos dentro de la organización y trabajar como un solo equipo. Eso es un sistema interdisciplinario. Un gran honor de un niño del INEN, del Neoplásicas, había solicitado, cuando le dijeron ¿con quién quieres conversar? Dijeron, con Modesto Montoya. Fui a ver al niño, me impresionó, porque generalmente van futbolistas y artistas, y realmente me impresionó cómo estos niños requieren el cariño de toda la sociedad, en realidad, y sobre todo de los familiares, y usted, doctora Díaz, está allí y sabe perfectamente que es muy difícil. El gran problema del cáncer, aparte que uno, si está en terminal, va a morir, es el dolor, ¿no? El dolor no solamente del paciente, sino de la familia. Y claro, debe ser muy complejo esta actividad. Vamos a ir en el cuarto bloque. El doctor Guamán está preparando sus preguntas para que ustedes tengan la mejor información en este tema de la actividad paliativa en medicina. Regresamos. Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el Semillero de Científicos e Ingenieros del Siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Pues estamos conversando con la doctora Elizabeth Díaz de Valtolina, anestesióloga paliativista, especialista en oncología, y con el doctor Manuel Guamán, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. El doctor Guamán va a hacerle algunas preguntas y apreciaciones a lo que ha expuesto la doctora Díaz. Sí, yo creo que además, dicho sea paso, él es cirujano oncológico, de modo que está en el campo. Sí. Bueno, yo tengo dos especialidades, cirugía general y cirugía oncológica, ¿no? Y fundamentalmente lo que es la parte digestiva. En el hospital yo formé prácticamente el equipo del Hospital Rebagliati para el manejo de esófago, ¿no? Entonces hemos trabajado mucho en la parte de lo que corresponde a esófago-estómago. Yo quería quizás comentar y desde ese punto de vista respaldar todo lo que ha manifestado la doctora, porque en realidad nosotros trabajamos en equipo, trabajamos juntos, como el manejo de estos pacientes definitivamente es multidisciplinario, como lo ha manifestado la doctora, ¿no? Y una cosa que hemos visto dentro de estas patologías neoplásicas, por ejemplo en la patología de estómago, prácticamente las neoplasias de tubo digestivo, es que de inicio generalmente son asintomáticas. Ese es el gran problema. O sea, el dolor a veces no es un síntoma que nos pueda llevar a hacer un diagnóstico temprano de un cáncer. Ya cuando se manifiesta el dolor,
aparentemente ya pues eso casi siempre es un cáncer avanzado. Entonces tenemos que estar en la parte preventiva. Hay lesiones que son, por ejemplo, de riesgo, ¿no?, que pueden producir cáncer. Hablando del cáncer de estómago, por ejemplo, ¿no? La doctora mencionaba la presencia del Helicobacter pylori, que es frecuente en nuestro medio, especialmente en las zonas de populosas, y que ingieren pues este tipo de agua a veces contaminada, porque es el sitio de entrada del Helicobacter pylori. Y hay otros tipos de lesiones que debemos nosotros examinar y ver en pacientes que tienen sintomatología aparentemente de gastritis, de úlcera, que se puede confundir necesariamente con, o no necesariamente, digamos, puede ser exclusivamente una lesión benigna, sino también puede ser una lesión maligna. Entonces, en esos casos tenemos que hacer la endoscopía, que es la de elección para el diagnóstico, por ejemplo, en el caso del cáncer gástrico. Pero también quería comentar algo que me parece muy importante, que ha remarcado la doctora, y nosotros lo vemos, ¿no?, de que cuando tenemos un paciente que ya es una carcinomatosis, un cáncer que quirúrgicamente, por ejemplo, no podemos hacer nada para ese paciente, a veces inclusive ya la quimioterapia llegó a un tope, y con todos los efectos colaterales también que tiene la quimioterapia, el manejo desde el punto de vista paliativo de esos pacientes es fundamental, ¿no? Y a veces nos desentendemos realmente, ¿no? Ahora ya estamos dándole más importancia, pero pensamos de que es un paciente que ya no hay nada que hacer y hay que abandonarlo. Y a veces no tiene ni siquiera el apoyo de la familia, eso claro. Hemos visto, ¿no? Que es un paciente que necesita más que nadie de este tipo de cuidados. Por ello yo felicito realmente a la doctora, ¿no?, que ella esté en ese campo, que es un campo muy importante y de necesidad, realmente, porque el número que tenemos nosotros de pacientes que están por ese lado cada vez son mayores, inclusive, ¿no?, porque a veces con los manejos, adelantos de la ciencia y la tecnología, logramos prolongar la vida de estos pacientes, pero no curarlos. Entonces tienen un espacio mayor todavía para tener la necesidad de este tipo de cuidados. En ese aspecto quizás yo le pediría a la doctora que haga un análisis un poquito más profundo, porque es importantísimo y nos interesa a todos los que estuvimos dentro del manejo estamos, ¿no?, dentro del manejo de este tipo de neoplasias. Solamente para referirles un caso, ¿no?, de último que operé hace creo que un mes aproximadamente. Viene, por ejemplo, un paciente ya de una edad que unos 50 años, ¿no?, todavía para cáncer es una edad temprana porque se presenta un cáncer, pero él viene solamente a hacerse exámenes porque su padre, que era un médico que había trabajado conmigo en el hospital, un colega, había fallecido por un problema de cáncer de colon. Entonces él hace la consulta y me dice: doctor, he venido a que me hagan el chequeo correspondiente porque mi papá murió por eso y temo de que también vaya. Le hacen una endoscopía, una colonoscopía, y le encuentran una neoplasia a nivel del ciego, ¿no? Y el paciente no tenía ninguna sintomatología, vino totalmente, aparentemente sano. Y le tuvimos que hacer una hemicolectomía, que con eso, felizmente, el cáncer no era avanzado, ganglios estaban negativos, tiene buen pronóstico, ¿no?, desde ese punto de vista. Pero simplemente fue la acuciosidad de él y pensar que su padre murió por eso. Se hizo ese examen, ¿no? Hay que saber de qué han muerto nuestros ancestros. Claro, eso tiene relación, ¿no? Porque en algunos tipos de neoplasias hay pues esa similitud, o también pues que hay algunas que genéticamente, ¿no?, las neoplasias, claro, genéticamente tienen una correspondencia en ese sentido, ¿no? Doctora Entonces Díaz, eso para que quizás la doctora pueda hacernos un poco más de una ampliación, ¿no?, de sus
de su concepción en este sentido, ¿no? Claro, definitivamente tenemos que ver al paciente siempre con una visión de prevención. Si nosotros prevenimos que el paciente sufra una enfermedad avanzada, también nos preocupamos mucho de la familia. Nos encargamos del binomio paciente-familia. La Organización Mundial de la Salud nos dice no ver al paciente con enfermedad terminal como paciente único. Tenemos que ver como binomio familia. Si tenemos una paciente con cáncer de mama, nosotros incluso en el área paliativa vamos más allá y le aconsejamos a todos sus familiares, hágalos chequear, sean mujeres o niños, porque se asocia con cáncer también de ovario y con cáncer de colon. Entonces sus hijos, sus hijas tienen que tener determinados cuidados. Es parte de la responsabilidad de un profesional de salud. Todos tenemos que hacer eso. Y en respecto específicamente a lo que son los cuidados paliativos, es una especialidad bastante joven en el país, en realidad joven en relación a muchas otras especialidades a nivel mundial, y su desarrollo es básico. Nuevamente recurro a la Organización Mundial de la Salud, que indica que de los pacientes oncológicos el 40% de ellos debe estar acogido por un sistema adecuado de cuidados paliativos, y aquí en el país no estamos ni remotamente cerca a ese porcentaje, y somos los responsables, los que estamos en esta mesa, los que están en sus casas, los que están en todo hospital, de convertir a nuestras instituciones de salud en instituciones sin dolor, y de convertir todos nuestros consultorios en un punto de partida para desarrollar los cuidados paliativos y evitar que nuestras sociedades sufran. Muy bien. Ahora le quiero preguntar algo muy específico. Nosotros, los físicos nucleares, conocemos una sustancia radiactiva, el samario, que sirve para calmar el dolor en cáncer terminal del hueso. ¿Lo están utilizando ustedes? Sí, se utiliza. Tenemos excelentes profesionales que trabajan actualmente muy cerca de neoplásicas, es más dentro de las instituciones. Y en el caso de pacientes que tienen alguna metástasis ósea persistente, con dolor persistente pese a tratamiento farmacológico, dolor persistente pese a tratamiento de radioterapia, se procede, en ocasiones lo evalúan previamente y se recurre a la opción de samario. Y hay pacientes que algunos pueden tener un resultado positivo, algunos no, pero de todas maneras es otra opción más. Así es, bueno, el samario 152 emite partículas que eliminan, digamos, las células vecinas, y entre las cuales están las cancerosas, y disminuye el número de células cancerógenas y disminuye el dolor, cosa muy importante, y además lo interesante es que con una sola aplicación dura mucho tiempo en comparación con las otras sustancias que se aplican. Así es una herramienta más dentro de todas las que se utilizan como primera o segunda elección. Es una herramienta más para los casos en los que hay persistencia de síntomas. Bueno, muchas gracias, doctora Díaz. Espero que usted nos pueda dar una charla en el Encuentro Científico Internacional, que va a ir del 2 al 4 de enero, justo en la Universidad Ricardo Palma y en la UNI, que son las instituciones principales coorganizadoras de este gran evento, que es el mayor evento multidisciplinario. Hay invitados especiales, y en su campo, en el campo de la medicina en general, no específico, viene el doctor Edward Málaga Trillo, que es un gran neurólogo que está estudiando las enfermedades neurodegenerativas, una cosa que en los países desarrollados está adquiriendo gran desarrollo, y cualquier cantidad de dinero está siendo usado para hacer institutos, centros del cerebro especialmente. Y el Encuentro Científico Internacional también tendrá a otros expertos en electrónica de la Universidad de Texas, nanotecnología, también tenemos la computación cuántica con Enrique Solano, que viene de España. En fin, es un gran evento que no deben perderse, y además es gratuito, gracias a la Ricardo Palma y a la UNI, que nos dan sus locales sin ningún problema, y son además las coorganizadores. El 2 y el 3 es en el Teatro de la UNI, y el 4 en la Universidad Ricardo Palma, utilizando todos sus auditorios que tiene, son 7 u 8, y ustedes, amigos, no se lo pierdan, es gratuito. Inscríbanse ya en www.encuentrocientificointernacional.org. Y además, si ustedes tienen un niño que se interesa en la ciencia y la tecnología,
pues asegúrenles un futuro en el siglo XXI, que es el de la competencia en ciencia y tecnología, inscribiéndolo en el semillero científico del CEPRESID. La información completa está en cienciaperú.org. No se olviden, el siglo XXI es ya el de gran competencia científica y tecnológica, y ustedes tienen allí la urgencia, la responsabilidad de que sus hijos no tengan problemas de competencia. No vayan a dudar que los Estados Unidos, si ven a un niño científico, a un joven científico, ya desde ahora lo están llevando a Alemania, Francia, China, Japón, se están peleando por los cerebros, pero desafortunadamente en el Perú todavía no sabemos hacer eso, no sabemos recuperar a los talentos, motivo por el cual pues no podemos despegar y seguimos siendo adictos a las materias primas. Amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia.